Imaginemos la siguiente situación. Un ingeniero de software brillante trabaja en una de las empresas de redes sociales más grandes del mundo. Un martes cualquiera, sus superiores lo llaman a un despacho de paredes de cristal. Menudo panorama para empezar el día. Ya te digo. Pues le dan una directriz muy clara, casi una orden militar. O sea, hay que modificar el algoritmo principal. ¿Vale? Y al ver el código, este ingeniero se da cuenta de algo verdaderamente escalofriante. Sabe con absoluta certeza que esa modificación va a fomentar la desinformación masiva. Ujú. Y no solo eso, va a polarizar aún más a la sociedad. Es un código diseñado específicamente para enfurecer a los usuarios, porque, bueno, el enfado genera más interacción y más retención en la pantalla. Claro, el famoso modelo de negocio del enfado. Exacto. Pero aquí viene el dilema. Si el ingeniero se niega a escribir ese código, está en la calle. Pierde su empleo, su seguro médico, el sustento de su familia. Y todo esto asumiendo que ocurre en medio de una crisis económica brutal, ¿no? Donde nadie está contratando. Justo. Absolutamente nadie. Entonces, la gran pregunta que surge de este escenario para quien nos escucha es, si este individuo escribe ese código, ¿es moralmente responsable de las consecuencias? Es una pregunta tremenda. ¿Verdad? O sea, ¿merece censura por contribuir a destruir el tejido social o merece alabanza por proteger a su familia de la ruina económica? Es un dilema absolutamente asfixiante y de hecho refleja perfectamente la complejidad de la condición humana moderna. Totalmente. Estamos rodeados de presiones sistémicas, corporativas, económicas, que muchas veces parecen anular por completo nuestra capacidad de decisión. Nos sentimos como meros engranajes en una máquina. Exacto. Y esa es precisamente la misión de nuestra inmersión de hoy. Queremos ir a la raíz misma de este problema, sin quedarnos en la superficie. Ujú. Basándonos en el material que tenemos sobre la mesa, nuestro objetivo es responder a una pregunta fundamental, casi fundacional para la ética. A ver. ¿Cuáles son las características que deben estar presentes para que un acto pueda ser considerado como acto moral y, por lo tanto, como moralmente evaluable, esto es, susceptible de alabanza o censura? Pues mira, para dar respuesta a esta inquietud tan actual, no vamos a mirar a un gurú de Silicon Valley. Por suerte. Sí, por suerte. Nos vamos a sumergir en uno de los análisis éticos más brillantes, precisos y formidables de la historia, la ética a Nicómaco, de Aristóteles. Palabras mayores. Absolutamente. Y resulta fascinante comprobar cómo un texto escrito hace más de 2000 milenios tiene la precisión de un bisturí clínico para diseccionar nuestro comportamiento de hoy. Ya, es increíble. Para entender cuándo un individuo es realmente responsable, Aristóteles propone una clasificación sumamente rigurosa de los actos humanos. Vamos a explorar 3 categorías fundamentales: Vale, cuéntame. los actos involuntarios, los actos mixtos y los actos voluntarios. Vale, vamos a desgranar esto, porque la disección que hace la filosofía clásica aquí no tiene desperdicio y nos obliga a mirarnos al espejo. Totalmente. Empecemos por la primera barrera defensiva que los seres humanos solemos poner cuando hacemos algo mal o cuando participamos en un desastre, que es decir, que nos han obligado físicamente. La excusa más antigua del mundo. Exacto. Y tengo aquí el primer fragmento, el texto A de nuestros documentos, donde Aristóteles aborda los actos por violencia o forzados. Adelante. Pues él argumenta que un acto forzoso es aquel cuyo principio está fuera del individuo. Es decir, una situación en la que el agente, o más bien el paciente, no colabora en absoluto. Ujú. El ejemplo clásico que nos da el texto es el de una persona que es arrastrada por el viento de un huracán, o que es llevada a la fuerza por hombres que la tienen en su poder. Lo fascinante aquí es detenernos a analizar ese concepto de principio externo y sobre todo el uso deliberado de la palabra paciente. A ver, explícame eso. En la arquitectura de la filosofía aristotélica, para que exista responsabilidad moral, el motor ontológico de la acción debe residir dentro del individuo. Su voluntad interna tiene que ser la que encienda la chispa del movimiento. O sea que si la chispa viene de fuera, ya no eres agente. Exactamente. En el caso de la fuerza bruta absoluta, el individuo deja de ser un agente, es decir, el que actúa y transforma la realidad para convertirse exclusivamente en un paciente. El que padece la acción. Justo, el que sufre la acción de un tercero. La clave absoluta de la inocencia moral en este primer escenario es la nula participación de la voluntad. Claro, no querías hacerlo de ninguna manera. Eso es, si un vendaval te levanta del suelo y te lanza contra el escaparate de una tienda, rompiendo el cristal, tu voluntad no ha colaborado en lo más mínimo en esa destrucción. Entendí bien.
Es como si alguien me empuja por la espalda en el metro y yo, al caer, derribo a otra persona. Yo soy el proyectil, no el agresor. Exactamente. Has ilustrado a la perfección lo que significa que el principio de la acción sea externo. En ese caso del andén del metro, no hay un acto moral evaluable por parte de quien fue empujado. Hay un hecho físico, pero no ético, ¿no? Hay una cadena causal de eventos en el espacio, sí. Pero nadie con un mínimo de raciocinio te censuraría por haber derribado a la otra persona si te acaban de empujar violentamente. Claro, la culpa es del que me empujó a mí. Toda la culpa moral, la responsabilidad íntegra, recae sobre quien originó el empujón, porque el principio de la acción residía en su voluntad. Entendido. Ahora bien, este primer escenario es relativamente sencillo de juzgar porque la coacción es puramente física, tangible. La puedes ver en una cámara de seguridad. Ya, pero la vida no suele ser tan obvia. ¡Claro! Entonces, ¿qué pasa cuando el cuerpo no es forzado de ninguna manera física, pero es la mente la que está nublada? Uf, ¿Qué ocurre cuando alguien causa un daño argumentando que simplemente no sabía lo que hacía? esa transición nos lleva directos a un terreno pantanoso y muchísimo más complejo, que es el laberinto de la ignorancia. Y aquí es donde Aristóteles demuestra por qué su pensamiento sigue siendo la base de nuestra jurisprudencia moderna. Así es. Nuestros textos, concretamente el texto B y el texto C, presentan una distinción brutal. Por un lado, tenemos el concepto de actuar por ignorancia. Ujú. El texto B señala que lo que hace que un acto sea verdaderamente involuntario es la ignorancia de las circunstancias particulares en las que se desarrolla la acción. Y añade algo crucial. ¿Qué dice? Dice que de estas situaciones particulares depende la conmiseración y la indulgencia, pues el que ignora alguna de estas circunstancias actúa de manera verdaderamente involuntaria. Vale, retengamos esa idea de circunstancias particulares por un momento, porque es el eje sobre el que pivota la indulgencia moral. Vale, Actuar por ignorancia ocurre cuando el intelecto desconoce un detalle crucial, un detalle fáctico o imprevisible del entorno concreto en el que opera. para visualizarlo en el mundo real. Imaginemos que un anfitrión organiza una cena en su casa y sirve un postre. Pero resulta que ese postre contiene trazas ocultas de un alérgeno muy poco común. Vale, un accidente. Claro, uno de los invitados sufre un shock anafiláctico grave. Pero el anfitrión no tenía forma razonable de saber de la alergia del invitado, ni el invitado se lo había mencionado. Ujú. El anfitrión actuó por ignorancia de esa circunstancia material concreta. Su voluntad estaba orientada a ser hospitalario, no a envenenar a nadie en la mesa. Así es. Y en ese caso específico, Aristóteles dictamina que la acción genera conmiseración e indulgencia. Se le perdona. Merece perdón porque la voluntad no estaba corrompida, simplemente operaba a oscuras respecto a un dato vital del mundo físico. Ya, pero imagino que la cosa no se queda ahí. No, ni mucho menos. Aquí es donde la filosofía aristotélica da un giro magistral que nos obliga a elevar nuestro nivel de exigencia personal de una forma brutal. Porque la cosa se complica enormemente con el siguiente concepto. Voy a leer el texto C que introduce un matiz tremendo. Adelante. Es la inmensa diferencia entre actuar por ignorancia, que es lo de la alergia, y actuar en estado de ignorancia. El texto argumenta que se admite que alguien ebrio o encolerizado no actúa por ignorancia, Ojo a esto. sino por la embriaguez o la ira, aunque lo haga sin saber lo que hace. Y añade una frase lapidaria. Todo malvado ignora lo que debe hacer y lo que debe evitar, y a causa de un error así, los hombres son injustos y, en general, malos. Boom. Espera, ¿estás diciendo que la filosofía aristotélica no le compra la excusa al que comete un error estando borracho o furioso? Esa excusa no cuela en absoluto para Aristóteles. Y la distinción es de una profundidad psicológica y ética asombrosa. Separa quirúrgicamente el desconocimiento fáctico del desconocimiento moral. A ver, explícame esto bien. Cuando alguien actúa en estado de ignorancia, como el conductor ebrio o el hombre dominado por una ira homicida, Ujú. no tienen sus facultades cognitivas plenas. Claro, en ese milisegundo no piensan con claridad. Exacto. Están ignorando la realidad de sus actos en ese preciso instante temporal. Pero, y este es el gran pero aristotélico, esa ceguera moral es autoinducida. Ah, claro. El origen de esa ignorancia fue una decisión previa y plenamente voluntaria. Aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, el acto de beber hasta perder el sentido, o el acto de dejarse consumir por la ira sin poner frenos racionales. Ujú. Ese es el verdadero punto donde se ejerce la voluntad y, por ende, donde nace la culpabilidad. Totalmente.
Y si profundizamos en el porqué de esta severidad, entenderemos la visión de Aristóteles sobre el carácter. Que es clave en toda su ética, claro. Sí, para él, la virtud y el vicio moral son, fundamentalmente, músculos que se construyen a través del hábito. A base de repetir acciones. Eso es. Nadie se vuelve injusto o malvado de la noche a la mañana. Es una erosión gradual. El individuo del que habla el texto ignora lo universal. Lo universal, frente a lo particular del postre, ¿no? Exacto. Lo universal son los principios éticos básicos de la convivencia, lo que está bien y lo que está mal en términos absolutos. Esa ignorancia de la norma moral fundamental no es un eximente. ¿No te salva? Para nada. Es exactamente el núcleo mismo de la maldad. El individuo injusto es injusto precisamente porque ha permitido que su carácter se degrade hasta el punto de ignorar voluntariamente lo conveniente para la sociedad humana. Ostras. Llevándolo a la actualidad, esto es un golpe directo a la línea de flotación de la cultura moderna de escurrir el bulto y justificarlo todo. Ya lo creo. Si alguien decide coger el coche tras haber bebido y provoca un accidente catastrófico, el sistema aristotélico no permite que argumente en el juicio que su mente estaba en blanco. Es que no sabía lo que hacía, señor juez. Claro, la respuesta de esta filosofía sería algo así como: efectivamente, tu raciocinio estaba anulado en el momento del impacto, pero tú elegiste libre y voluntariamente apagar tu capacidad de saber al consumir alcohol en exceso. Tal cual. Nos hace responsables no solo de nuestras acciones inmediatas, sino de mantener intactas nuestras facultades para poder tomar decisiones éticas. Es decir, no saber que no se debe dañar al prójimo no salva a nadie de la censura. Lo define como alguien moralmente fallido. Es una exigencia ética monumental, casi abrumadora para los estándares de hoy. Nos dice que tenemos el deber moral de formarnos, de tener claridad mental y de no ser ignorantes respecto a las normas básicas. Tela. La ignorancia de las reglas fundamentales del juego de la vida no te libra de la penalización, simplemente demuestra a la sociedad que tu carácter está corrompido. Vale, hasta ahora hemos analizado los extremos. Hemos visto la fuerza física absoluta que nos convierte en meros proyectiles sin voluntad. El huracán o el empujón. Sí, y hemos desenmascarado la falsa excusa de la ignorancia voluntaria, de cegarlos a nosotros mismos con alcohol o ira. Pero la vida, y estoy seguro de que cualquiera de los que nos escuchan estará de acuerdo, rara vez es blanco o negro. Casi nunca, la verdad. Rara vez un huracán nos arrastra físicamente, o cometemos errores puramente accidentales como el del alérgeno. Lo habitual es la escala de grises. El terreno resbaladizo. Eso es. ¿Qué ocurre cuando las circunstancias del mundo real nos acorralan, nos ponen contra las cuerdas y nos obligan a elegir entre dos horrores? Aquí entramos en la zona más compleja de la ética, los actos mixtos. Y hay un ejemplo clásico en el texto que ilustra esto con una crudeza que, de verdad, hiela la sangre. El texto plantea el problema de si son involuntarios o voluntarios los actos realizados por temor a males mayores. Pone el ejemplo de un tirano que tiene secuestrados a los padres o a los hijos de un hombre. Menuda situación. Y le exige a este hombre cometer un acto vergonzoso, criminal o indigno. Si el hombre obedece y comete el acto, su familia se salva. Claro. Si se niega a hacerlo en nombre de su propia pureza moral, su familia es ejecutada. Es el chantaje supremo, la pesadilla de cualquier agente moral. Fíjate que aquí la voluntad no está anulada por una fuerza física externa. No le están moviendo los brazos. Exacto. Nadie está moviendo sus brazos como si fuera una marioneta. Sin embargo, su psique está sometida a una tortura y a una coacción insoportable. ¿Es una presión insana? Y para complementar este escenario humano tan oscuro, la filosofía clásica nos da otro ejemplo paralelo en el texto esta vez basado en las implacables fuerzas de la naturaleza. Ah, el del barco, ¿no? Sí. El texto menciona el acto de arrojar la carga de un barco al mar durante una tempestad. Señala que, en un sentido absoluto, nadie tira sus riquezas al mar voluntariamente por pura diversión. Nadie en su sano juicio, claro. Pero para salvar su propia vida y la de la tripulación, lo harían todos los hombres sensatos. Eso me hace pensar inevitablemente en innumerables situaciones que vivimos hoy en día en el tejido corporativo y social. A ver, ponme un ejemplo. Pensemos en el director de una empresa, una fábrica que da de comer a 100 familias en una ciudad pequeña. De repente llega una recesión económica brutal, una verdadera tempestad en los mercados globales. Las ventas caen a cero. Para salvar la fábrica de la bancarrota absoluta y asegurar que al menos 50 familias conserven su medio de vida,
El director tiene que ejecutar despidos masivos y echar a las otras 50. Durísimo. En abstracto, ningún líder sensato se despierta por la mañana deseando destruir la vida laboral de la mitad de su equipo. Es un acto doloroso, trágico y que genera un daño real. Claro. Pero ante el peligro inminente de que el barco entero se hunda y las 100 familias queden en la calle, se toman decisiones drásticas para aligerar el peso. Si conectamos esta analogía con el panorama general de los textos, vemos aflorar la tensión ontológica de lo que Aristóteles bautiza como actos mixtos. Mixtos porque tienen de los dos lados. Justo. Son fascinantes precisamente por su naturaleza paradójica y desgarradora. Por un lado, tienen un fuerte componente de involuntariedad. Porque no los quieres hacer. Exacto. Porque en un vacío teórico, en un estado de calma absoluta, sin amenazas externas, nadie elige tirar un cargamento valioso por la borda, ni nadie elige colaborar con un dictador sanguinario. Ni despedir a la mitad de su plantilla leal. Eso es. La acción, considerada en sí misma y aislada del contexto, es profundamente rechazada por la moralidad de la gente. Pero espera un momento, y aquí es donde necesito presionar un poco la lógica de todo este sistema. Dispara. ¿Aristóteles de verdad espera que creamos que alguien bajo tortura psicológica extrema, como el hombre amenazado por el tirano, está eligiendo libremente? Bueno, Es que hoy en día, la neurociencia y la psicología nos dicen que el pánico extremo secuestra la amígdala cerebral. Biológicamente, en esos momentos de terror absoluto por la vida de unos hijos, el individuo no está haciendo un cálculo racional frío en una pizarra. ya, el cerebro entra en modo supervivencia. El cerebro entra en un modo instintivo de pura supervivencia. ¿No es un poco cruel y quizás anticuado por parte de la filosofía clásica llamar a eso un acto voluntario? Es un cuestionamiento magnífico, de verdad. Y es exactamente el punto de fricción donde la ética aristotélica demuestra su rigor inquebrantable. Aristóteles no niega el terror ni el pánico, ni la presión brutal del contexto. ¿No le falta empatía, entonces? No carece de empatía por el sufrimiento de la gente. Pero él traza una línea roja inamovible respecto al origen causal del movimiento. Aunque la mente esté aterrorizada, los brazos que tiran las cajas al agua... O la boca que pronuncia las palabras para cumplir el chantaje del tirano. Exacto. Reciben la orden del sistema nervioso de ese individuo concreto. En el momento concreto y bajo la presión específica de la situación, la acción sí es querida como medio necesario para un fin superior. ¿Qué es la supervivencia de la familia o del barco? El contexto define y altera radicalmente la moralidad de una decisión extrema. El capitán del barco, en medio de las olas gigantes, analiza el peso, evalúa la entrada de agua y, aunque llorando por la pérdida de la carga, da la orden. Toma la decisión. Como concluye el propio texto, hacer eso es propio de un ser sensato. Es un cálculo de daños, una elección del mal menor, pero es ineludiblemente una deliberación interna. Llegamos entonces a la gran resolución del dilema. Y creo que a más de una persona de la que nos oye le va a resultar sumamente incómodo este nivel de honestidad intelectual. Ya. Preparémonos. Vamos al clímax del análisis clásico. El texto F dicta sentencias sobre estos actos mixtos y cómo debemos catalogarlos y evaluarlos moralmente a fin de cuentas. ¿Y qué dice Aristóteles? Establece que las acciones de esta clase son, indudablemente, mixtas. Pero, atención a esto, se parecen más a las voluntarias. ¡Wow! Más a las voluntarias. Sí. ¿Por qué? Porque cuando se las realizan, son preferibles en ese preciso momento, y el fin de la acción depende de la ocasión particular. Se parecen más a las voluntarias. ¡Qué contundente! Esto es un mazazo monumental a las narrativas victimistas que a veces construimos para justificar nuestros peores momentos, ¿no crees? Es un mazazo a nuestras justificaciones, desde luego, porque nos confronta con una verdad antropológica que a menudo preferimos ignorar. Que en el fondo somos libres. Que a pesar del miedo paralizante, a pesar de la coacción sistémica, a pesar de que un tirano tenga una pistola apuntando a lo que más amas, o la tormenta económica esté a punto de tragarse tu empresa, Sí. el agente moral, al final del día, elige. La voluntad no está aniquilada. Está muy presionada, pero sigue ahí. Está acorralada, asediada, traumatizada. Sí, pero sigue operando y funcionando. El agente sopesa la balanza en su foro interno y decide. Prefiere someterse a la deshonra antes que permitir la muerte de sus padres. O prefiere la ruina económica de perder el cargamento antes que morir ahogado. Y dado que la acción se materializa en el momento presente, como una respuesta plenamente consciente a la urgencia de la ocasión, El principio motor. sigue estando única y exclusivamente en el propio individuo. Entonces,
¿Qué significa todo esto a un nivel práctico? A ver, Si conectamos los puntos desde el principio de nuestra inmersión de hoy, la conclusión ineludible es que somos dueños y soberanos de nuestras elecciones, incluso en los peores escenarios imaginables. ujú, Significa que no podemos escudarnos perpetuamente detrás de la frase «las circunstancias me obligaron» o «no tuve otra alternativa» para evadir el escrutinio y la evaluación moral de la sociedad. exacto. A menos que un fenómeno físico externo te levante literalmente del suelo como una marioneta sin hilos, o a menos que te hayan engañado activamente ocultándote un dato fundamental del entorno material. Como el alérgeno en el postre. Eso es. Si no ocurren esas dos cosas excepcionales, tu firma moral, tu sello de identidad, está impreso en el documento de esa acción. Incluso si, metafóricamente, firmaste ese documento temblando de miedo y con lágrimas en los ojos. Esa es la síntesis perfecta del entramado ético que hemos analizado hoy. Para que un acto sea moralmente valuable, para que un individuo sea digno de aplauso por su heroísmo o de condena por su bajeza, Se necesitan dos cosas claras, ¿no? así es. Debe existir un conocimiento claro de las circunstancias particulares que rodean la acción y debe haber una ausencia de fuerza física externa, absoluta, que anule por completo la capacidad de movimiento autónomo. ¿Y los grises? Los actos realizados bajo presiones extremas, bajo amenazas o coacciones terribles, son dolorosos, trágicos y merecen toda la empatía, el atenuante y la comprensión humana a la hora de emitir un juicio. Claro. El juez o la sociedad tendrá eso en cuenta. Por supuesto, pero en el nivel más fundamental de la filosofía moral, siguen siendo el terreno soberano de la voluntad humana. Son decisiones éticas endiabladamente complejas, pero siguen siendo, fundamentalmente, decisiones. Y esto nos devuelve de lleno, de forma absolutamente directa, a nuestro dilema del principio. Ah, sí, el pobre ingeniero. El caso del ingeniero en ese moderno despacho de paredes de cristal de la gran empresa tecnológica. Si miramos su situación y su angustia a través del prisma implacable de esta filosofía clásica, Ujú. su acto de modificar el código no es involuntario. Es de manual, un acto mixto. Tal cual, un acto mixto de manual. En un mundo ideal, utópico y sin presiones financieras, jamás querría programar un algoritmo dañino que sabe que polarizará a la sociedad. Nadie quiere hacer el mal porque sí. Pero ante el pánico real a la exclusión social, a la pobreza y a dejar a su familia sin red de seguridad, él toma una decisión muy concreta frente a la pantalla de su ordenador. Él es quien teclea. El análisis aristotélico nos susurra al oído que la elección final de someterse al tirano moderno sigue siendo exclusivamente suya. El acto se parece más a lo voluntario, como decía el texto. Y por tanto, entra en el terreno de lo moralmente evaluable. Esto plantea una pregunta importante, ¿eh? Una reflexión verdaderamente profunda e inquietante para llevarla con nosotros el resto del día y aplicarla a nuestra propia existencia. A ver, cuéntame. Si las acciones mixtas, aquellas que realizamos empujados por el temor a sufrir un mal mayor o bajo coacción psicológica, son en el fondo voluntarias y llevan adherida nuestra responsabilidad moral. ¿Cuántas de nuestras decisiones diarias, cotidianas, estamos clasificando malintencionadamente? Exacto. Ya sea en el entorno competitivo de nuestra oficina, en las dinámicas tóxicas de nuestras relaciones personales o incluso en la pasividad de nuestros hábitos de consumo. Uf, eso escuece. ¿Cuántas veces nos engañamos justificando nuestras cobardías internas como situaciones forzadas? Muchísimas, me temo. ¿Cuántas veces al día utilizamos la frase «es que no tuve otra opción» como un escudo protector, cuando, en realidad, y bajo la lupa de esta filosofía milenaria, disponíamos de opciones? Opciones dolorosas, claro. Quizá opciones arriesgadas o perjudiciales para nuestros intereses inmediatos, pero opciones al fin y al cabo, por las que debemos asumir total e íntegra responsabilidad. Es una reflexión para quitar el sueño, sinceramente. Todos nosotros, a lo largo de nuestra vida, nos enfrentamos a pequeñas y grandes tempestades, y todos llevamos a bordo del barco de nuestra vida un cargamento valioso, Un cargamento que a veces cuesta soltar. que en momentos críticos consideramos necesario sacrificar para no hundirnos. La próxima vez que alguien se encuentre en una encrucijada vital difícil, frente a una decisión que le revuelve el estómago, Ujú. quizá valga la pena detenerse un segundo, aplicar esta lupa filosófica y preguntarse con absoluta y brutal honestidad, ¿esto que estoy a punto de lanzar por la borda, ya sean mis principios, la lealtad a un compañero o mi propia integridad, para calmar mi tormenta personal? Qué buena pregunta.
¿Realmente me está obligando una fuerza física irresistible? ¿O en el fondo soy yo quien ha decidido deliberadamente soltar amarras? Pensemos en ello.